Muchísimas gracias, damas y caballeros, por continuar con su telediario 1+1. Como habíamos anunciado, aquí está José Rijo, el director nacional de presupuesto. Rijo, qué bueno amigo que esté aquí. Suyo, Adalberto. Amigo nuestro. Este espacio. Pero no. Dicen que usted tiene un ajetreo grande tratando de modificar el proyecto que usted mismo ayudó a elaborar, el proyecto de presupuesto para el próximo año. Porque se daba como un hecho que la reforma fiscal se iba a aprobar en el país, pero no se aprobó, ni siquiera con modificaciones, como algunos preveían que sí podrían ocurrir. Y esto le ha creado una situación delicada al gobierno, ¿verdad? Porque está previendo incrementar sus fondos. Como tú sabes, el proyecto de ley de presupuesto general del Estado del año 2025 fue depositado conforme a mandato constitucional el 27 de septiembre de este año, porque había que depositarlo a más tardar el 1 de octubre. Lo hicieron 5 días antes. Por lo tanto, en ese proyecto de ley que está ahora mismo en discusión y aprobación por parte del Congreso, porque es una ley, y es bueno, nosotros vivimos recalcando de que el presupuesto general del Estado es una ley y que lo que no está en la ley no existe. ¿Cómo la cosa está? No existe. No existe. Lo que no está en la ley del presupuesto no existe. Y de verdad yo tengo que valorar al equipo de la Dirección General de Presupuesto por la capacidad que se demostró al formular una consolidación de los anteproyectos sometidos por las instituciones. Porque presupuesto lo que hace, una vez el Consejo de Ministros aprueba la política presupuestaria para el año siguiente, se fijan los techos presupuestarios para cada una de las instituciones. Y esos techos presupuestarios que se le fijan a cada una de las instituciones es responsabilidad de cada una de ellas de hacer la distribución entre sus programas, sus misiones, cuáles son sus prioridades. Y al presentarnos esos anteproyectos nosotros tuvimos necesariamente que hacer muchas restricciones para poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, porque el incremento... ¿Qué nueva? Que es una ley nueva. Que es una ley que debió de haberse promulgado en el 2015, porque eso es lo que mandaba la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que antes del pacto fiscal tenía que haber esta ley de responsabilidad fiscal, que no es más que una camisa de fuerza para el gobierno, porque ajusta el crecimiento del gasto no más de un 3% más la inflación. Es decir, que nosotros tuvimos que ajustar las cuentas bajo ese parámetro de no más de un 7% de incremento de los gastos para el año 2025. Y como no se había aprobado la reforma, indudablemente que no hay contenido, ningún ingreso ni ningún gasto que estaba asociado, porque la única manera que podíamos elevar el nivel de gasto era si se aprobaba una ley extraordinaria de ingresos no contemplado en ese proyecto que depositamos el 27 de febrero. Y ahí mismo en esa reducción nosotros tuvimos que dejar por fuera alrededor de unos 66 mil millones de pesos de demanda de las instituciones. Es decir, las instituciones requieren más recursos para cumplir con sus misiones y hubo que reducirle unos 66 mil millones de pesos. Pero la rigidez del presupuesto dominicano nos llevó entonces a hacer una revisión profunda en 107 subcuentas. Y las subcuentas es donde realmente está el gasto. Y en esas 107 subcuentas pudimos disminuir 86 mil millones de pesos. Y esos 86 mil millones de pesos, redistribuirlo entonces donde estaban las necesidades y las prioridades que se estaban definiendo en el presupuesto para el año 2025. Es decir, que ha sido un esfuerzo titánico. Por ejemplo, partidas como, que tanto se ha criticado, la partida de publicidad, tiene una disminución en ese proyecto de ley sin reforma de más de 3.700 millones de pesos para el próximo año. Aún así sigue siendo mucho. Pero es parte de la... Si tú la aplicas
la inflación de alrededor de un 27% del 20 para acá y lo compara con la totalidad de gasto, es un gasto que cada día es menor en términos porcentuales, aunque absolutamente más. 45 días después, Rijo, esa comisión bicameral no se ha reunido respecto a ver los presupuestos. Ha habido alegatos de algunos de sus integrantes de que, bueno, habían estado contemplando y dando seguimiento a la ley de modernización fiscal, habían previo a eso, sabíamos que el Congreso estaba concentrado en el tema constitucional, tenía muchos frentes abiertos, pero son 45 días y todavía al día de hoy no se han visto la primera vez. ¿Cuál información tiene usted que planean hacer para este proceso? Pero vamos a explicar un poquito primero, porque tenemos que entender cuál es la realidad de ese proyecto de ley que está en el Congreso. Para que nos pongamos un poquito así en contexto, vamos a decir que por impuesto, la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Impuestos Internos van a recaudar 118 pesos. Lo pongo así, es 1.179.000 millones de pesos. Pero vamos a ponerlo sencillo, 118 pesos. De entrada, nosotros tenemos que colocar 33 pesos para la educación. Ah, la educación. Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, 33 pesos. Para el pago de los intereses, tenemos que buscar 30 pesos. ¿Cuánto van? Vamos a ir sumando. 33 más 30, 63. 63. 21 pesos para el subsidio a los combustibles, los subsidios sociales, eléctricos y las pensiones. 84. 15 pesos, apenas 15 pesos de Alberto para salud. ¿Cuánto van? 84 más 15. Ajá. 99. 5 pesos para la recapitalización del Banco Central. 103. 104. 5. 104. 3 pesos para los ayuntamientos. 107. Y 11 pesos para la deuda. 118. That's it. Ya. Ahí está el déficit. No hemos dado, todavía no se ha asignado apropiaciones. Sí, para pero ningún ministerio. En otras palabras, lo que te quiero decir es que hay una rigidez del presupuesto que donde vamos a disminuir gastos. Claro, es complicada la cosa. Es una realidad muy dura. Pero la respuesta... Sin embargo, hemos definido prioridades que están contempladas en el presupuesto. En otras palabras, Rijo, para responderle a Stalin, lo que está diciendo es que ese proyecto no es el que va. No. Hay que reformularlo de nuevo. No. Estamos haciendo un esfuerzo a ver dónde podemos seguir disminuyendo partidas para pequeñas cosas que estaban dentro de la propuesta de la reforma. Pero es muy poco el margen que tenemos, porque ya te estoy diciendo, nosotros tenemos que salir a buscar para el próximo año 351.000 millones de pesos. Okay. Eso son 5.562 millones de dólares. Poco o mucho, la ley de presupuesto hay que aprobarla este año. Claro que sí, antes del 1 de enero. Este año. El proyecto que se envió preveía la posibilidad de que se incrementaran los ingresos. No. No lo preveía. No. O sea, ese proyecto entonces no va a ser modificado. Puede ser modificado. Pero mínimamente. De hecho, a lo interno de una recomposición de gasto nada más. Porque no podemos incrementar los gastos. Claro. Por ejemplo, si... Pero el monto previsto de gastos se queda. Es 1.484.000 millones de pesos. Lo que puede haber algunas modificaciones. De que esto va para acá, esto va para acá. Exacto. Eso es. Eso nada más. Eso lo es. Pues eso no impide y no es mucho espacio, porque ya te digo, el 100% están comprometidos en estos 7 compromisos. Y ya están ya hay una limitación, ¿no? Sí. Además, fíjate que nosotros tenemos, yo siempre lo he dicho, que ha habido en el país lo que yo llamo el populismo legislativo, donde a todos se le ha querido dar un % fijo. Por ejemplo, por ley, al Congreso Nacional le corresponden 35.000 millones de pesos, por ley, y tiene un 8.000
500 Sí, millones pero el de pesos. presupuesto es una ley que modifica cualquier otra que le sea Exacto, contraria. la suspende, pero fíjate que es una Y rigidez. lo han aplicado, Sí, porque sí. tú tienes la ley de Claro, los ayuntamientos. que le establece un correspondería, 10. ¿tú sabes cuánto le corresponderían? 112.000 millones de pesos el año que viene. ¿Y cuánto le tienen? 26.000 millones, incluido la liga. ¿Y por qué es tan fácil violar esa parte de la ley? No es violar, es suspender la ley. Sí, porque pero ya se ha convertido en una rutina eso. Porque es que no dan los recursos para cumplir con todos esos porcentajes fijos. Pero para... ¿Qué es lo que hemos estado discutiendo desde que llegamos? ¿Y por qué no se lo baja al Congreso? Con el Congreso, hemos estado discutiendo con el Congreso la posibilidad de un proyecto de ley que remodifique todos esos porcentajes fijos. Al presidente de la República le corresponde el 5% de los ingresos. Esos son 56.000 millones de pesos. Y tiene 4.600 pero millones. Si él quiere, le dice, no, nada más dame. 4.600 nada más. 4.600. Y no sabe la cantidad de cosas que llegan a la presidencia de la República de necesidades inmediatas, ¿no? Es decir, nosotros estamos envueltos en una rigidez presupuestaria que nos obliga cada día a eficientizar aún más el gasto. Pero vamos a ver una cosa, Rijo. Ahora, ¿qué pasa con el Congreso? Si el presupuesto en términos de montos será exactamente el mismo que se sometió, con o sin reforma, ¿por qué se habla de suspender algunos proyectos de inversiones que tenía en carpeta el gobierno? Caso del metro, el metro metropolitano. Se continúa con la ampliación del metro hasta los Alcarrizos. Los Alcarrizos. Bueno, pero que eso está casi terminado. Está parado, el ritmo se disminuyó. La intervención en la 27 de febrero con Luperón. Pues los fondos están disponibles. Es decir, los proyectos grandes se mantienen. El tren metropolitano no es que se ha suspendido, ¿no? Y tú vas a ver... que no hay dinero para... la licitación se suspendió. Tú vas a ver, una cosa es que se suspenda la licitación y otra cosa es que se suspenda el proyecto. Hay términos, hay condiciones que tienen que establecerse en los pliegos de licitación que pueden obligar a que inclusive una licitación que tú tengas arriba tenga que desmontarla. ¿Por qué? Porque la licitación tiene que tener disponibilidad de los recursos hasta un 20%. Es decir, yo puedo hacer una licitación hasta con un 10% de la obra, que es lo que tal vez se vaya a ejecutar en los primeros 6 o 7 meses a partir de cuando se asigne la obra, los fondos, ¿no? Entonces, eso es un proceso. Lo que sí nosotros estamos asegurando es que vamos a seguir con todo el sistema de mejorar la calidad de la educación, unificando los ministerios, creando una política única educativa. Nosotros, por ejemplo, desde presupuesto, estamos transformando lo que es el sistema de gestión, el sistema de información de gestión financiera, el SIGEF, para que nosotros podamos tener, a partir del año 26, lo que nosotros llamamos una proveedora de servicio identificada con sus recursos. Por ejemplo, una escuela es una proveedora del servicio educativo. Sí. Ahora mismo no sabemos cuánto cuesta una escuela, cuál es la inversión en esa escuela específica y qué servicio está dando y cuál es la calidad. Entonces eso tal vez nos va a permitir poder comparar la política educativa en una escuela con otra escuela de la misma localidad o las escuelas de un municipio con las escuelas de otro municipio en términos de inversión financiera y en términos de metas físicas. Porque una de las cosas, y yo invito, el presupuesto general del Estado son 5 libros. El primero es el proyecto de ley de presupuestos realmente, el segundo es un informe explicativo de todo lo que hay en el presupuesto, que yo lo invito a que visiten nuestra página digepre.gov.do. Hay un anexo que tiene que ver con todos los gastos e inversiones de cada una de las instituciones del gobierno central. Y cuando nosotros hablamos de gobierno central, estamos hablando del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos constitucionales. Pero hay otro anexo que es de los organismos autónomos descentralizados,
donde tú puedes ver, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud o Indotel, ahí tú puedes ver todos los gastos que va a tener el próximo año y los proyectos que tiene. Y hay uno que es el anexo 3, no menos importante, para mí el libro más importante, que es el presupuesto físico, financiero y por resultado. Porque ahí está qué es lo que pretendemos hacer. Por ejemplo, uno de los programas que más estamos y acaban de formarse las primeras cuidadoras que vamos a tener es el programa de cuido. En República Dominicana... ¿Cuánto se va a invertir ahí? Unos 1.000 millones de pesos nada más. El programa... ¿3 cheles? 3 cheles, porque es que no tenemos más. Pero hay 1 millón de mujeres dominicanas. Pero nosotros no podemos sacar 3 cheles a otra cosa. Estamos sacándolo, pero en eso... Pero óyeme, es que hemos sacado 86.000 cheles. 86.000 millones de cheles hemos tenido que sacarlo. La gente gritando. Y gente peleando. Peleando por más. Ya tenían poco y le han quitado. Rijo, vamos a un asunto que es fundamental ahora. Ahora, no quiero dejar de fijar aquí que el dueño de la ley, quien aprueba el presupuesto, tiene una lógica democrática. Y esa lógica democrática es que el presidente, el único que puede someter un proyecto de ley de presupuesto, lo somete al Congreso y el Congreso autoriza a que conforme a la ley el presidente ejecute. Por eso el presidente tiene que ir a rendir cuenta el 27 de febrero. Y hay otros órganos. No, pero ahí hay un tema, Rijo, con el presupuesto. Y los legisladores, tal como dice, el Congreso es responsable de aprobar. Indudablemente. Pero la ley lo ata. Modificar una propuesta que ya ha hecho el Poder Ejecutivo, que ya ha elaborado el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria, es casi imposible. Y el Congreso se convierte simplemente en un sello. No, porque que aprueba, levanta la mano. No, es que no es así. La negocia en el interín de negociación. ¿Qué es lo que se ha estilado? Lo que se ha estilado es que como se necesitan las 2/3 partes presentes, de los presentes en ambas cámaras para aprobar una modificación al proyecto sometido por el Ejecutivo, el Congreso le dice al Ejecutivo, mira, necesitamos, vamos a echar un diálogo, vamos a conversar esta partida, necesitamos, antes era que a la UAS se le pusiera, ¿no? A la UAS le corresponden 56.000 millones, tiene 15.400 millones de pesos, ¿no? Entonces, que vamos a poner 100 millones a esto, que le falta, que esa discusión siempre se ha dado en el Congreso. Solamente sí, esa es la discusión, el cabildeo. Esa es la discusión. Pero que ahí el más débil no tiene posibilidades. Es que los espacios, con la rigidez y el nivel de déficit que hemos venido acumulando desde el 2008 para acá, porque aquí se comenzó a hablar de déficit en el 2008, en el 2007 tuvimos un superávit de 1.400 millones de pesos, pero en el 2008 tuvimos un déficit por más de 20.000 millones de pesos. Y ahí comenzó este sistema deficitario del presupuesto nuestro. Entonces el Congreso estaba, me imagino, esperando ver qué iba a pasar con la reforma fiscal, porque ahí obligaba, aprobada la reforma, obligaba al Ejecutivo tener que hacer una adenda, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estábamos pensando que hay 950 unidades de atención primaria y esas unidades hay que mejorarlas, eso llevaría unos 2.400 millones de pesos. Y este es el dato real, caray. Y ampliar. ¡Qué bueno! Y ampliar, llegar a 2.000, y eso significaba un nivel para la construcción y habilitación de unos 8.000 millones de pesos. Es decir, nosotros estábamos contemplando ya eso no va. De que íbamos a disponer de 10.000 millones de pesos adicionales para poder acercar más y ya trabajar esa estrategia nacional de salud, que es la atención primaria en salud. Pero vamos a seguir, y con los recursos que tenemos y algunas modificaciones internas que podamos hacer, vamos a seguir fortaleciendo la atención primaria en salud. Pero, por otro lado, una de las cosas de mayor demanda es por parte de los ayuntamientos. Los gobiernos locales tienen mucha demanda de tratar de tener compactadores para el recogido de la basura,
porque en los pueblos son camioncitos que recogen la Pero basura, ya eso está, que van, eso está privatizado, que van, ya los ayuntamientos no recogen. No, los distritos municipales. Son camioncitos que van botando la basura. Sí. Entonces hay una necesidad de compactadores. Y ahí se pensaba Pero, que nosotros Rigo, íbamos a poner 11.000 millones de la pesos. basura, está privatizada, los ayuntamientos todos han contratado, son muy pocos los que no han contratado a empresas privadas para que recojan ese servicio. Ahora, quisiera oír cómo anda la ejecución presupuestaria, porque el año ya termina. Y hay partidas presupuestarias en el presupuesto actual destinadas a determinadas obras e instituciones. ¿Cómo va eso? Mira, ¿Cómo cerramos? Ahora mismo, tú sabes que por los proyectos de inversión hay una partida que corresponde a proyectos de inversión con recursos externos. Los recursos externos es una unidad que se trabaja, digamos, un poco fuera del CIGEP, sino es una unidad específica, la UEPEP, ¿no? Es un sistema donde los organismos financiadores van desembolsando y ahí van haciendo las ejecuciones. Esas ejecuciones regularmente se regularizan para final de año. Entonces ahí hay un incremento del gasto de capital que dicen, ¿y por qué en diciembre se aumentó el gasto de capital? Bueno, porque ahí fue que se incorporó al sistema ya CIGEF, los UEPEF, es decir, las unidades de recursos externos. En el gasto corriente hemos ido contribuyendo a una restricción donde la mayor partida tienen que ser ajustadas. Por ejemplo, gasto de eventos, de publicidad, de compra de vehículos, todos esos gastos están restringidos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el gasto corriente? Bueno, es que nosotros ahora estamos pensando que se van a incorporar unas 120 ambulancias al 911, ¿no? Y eso tiene un impacto porque cada ambulancia lleva 12 gente. Nosotros incorporamos este año 85 ambulancias y en gasto corriente solo en personal nos representó 1.300 millones de pesos. Y tenemos que poner más ambulancias. Pero imagínate si 85. Y el mantenimiento de las ya Entonces, adquiridas. eso sin el mantenimiento, el combustible, los insumos, la higienización de esa ambulancia. Y todo eso es gasto corriente. Ahora, ¿cómo está el déficit al día de hoy? El déficit que nosotros tenemos a hoy, 1.6% del PIB. Ese es el déficit. Pero en términos, y la proyección en términos específicos, es que nos mantengamos en lo aprobado por la ley, un 3%. Por el área. O menos. Educación, ¿va a ejecutar su presupuesto? ¿O le sobrará dinero? Mira, es que no hay sobra de dinero. Es que hay un concepto equivocado del presupuesto. Pero espera, Rijo. Se presupuesta invertir en un área específica una cantidad de dinero. Sí. Si no se invierte esa cantidad, Sí. hay una diferencia entre... Sí, pero lo que yo te quiero decir, las apropiaciones... No va a sobrar porque en algún lugar se va a meter, se va a usar. No. Es que las apropiaciones no es un derecho adquirido de las instituciones. Las apropiaciones no es un derecho adquirido. Eso lo dice la ley 42306 orgánica de presupuesto. ¿Por qué? Porque está sujeto... Le da la libertad a quien, al Poder Ejecutivo, de remover. Es que está sujeto a la disponibilidad de los ingresos. A la disponibilidad de los ingresos. Entonces, pero este año ¿qué pasa? Ha habido menos ingresos que los proyectados. No, vamos bien. Tenemos un 85% ahora mismo. De los ingresos. ¿Y ejecución del presupuesto? Y tenemos la ejecución en el área de gasto corriente un 77, 78%. Pero un 30 es mucho para lo que falta de año. No, porque diciembre hay muchos gastos de remuneraciones, doble sueldo, las transferencias corrientes para los ayuntamientos, porque tú recuerdas que antes los ayuntamientos tenían que coger prestado para... ya eso se ha resuelto, no, ¿verdad? Desde el primer año se lo resolvimos. Pero, entonces, Rigo, el gasto corriente en estos meses se incrementa, además, por el compromiso de contratos de servicio básico, que tienen que, eso va regular, son gastos recurrentes. Pero debería de ser diciembre, que te digo, un 15, un 20%. Pero estamos hablando
De De un 30. No, pero es que, mucho. es que estamos hablando de que primero hay una restricción del gasto corriente, vamos a está estar claros, ¿no? O sea, no se va a invertir todo lo proyectado. Y la inversión de capital es probable que algunos proyectos no terminen de ubicarse, porque aquí hay un problema. Hay gente que... Pero yo vuelvo a preguntar, permíteme, yo quiero... El presupuesto se financia con dos fuentes, con los ingresos y con las fuentes financieras, ¿no? Con el endeudamiento bruto. El neto es la diferencia entre lo que yo tomo prestado y lo que yo pago de capital. Por ejemplo, yo estoy buscando 351 mil millones de pesos para el año que viene. Necesitamos eso. Pero hay que pagar 108 mil de deuda. Por lo tanto, el financiamiento neto va a ser de 242 mil millones, que es el déficit del próximo año, ¿no? Entonces, a ese ingreso y ese financiamiento que se va desarrollando durante todo el año, yo puedo ir colocando mi financiamiento, pero yo con presupuesto que voy a ejecutar la totalidad del gasto. Entonces, si yo coloco la totalidad de mi financiamiento y el gasto no se ejecuta, yo lo que tengo es una disponibilidad de recursos que pasa como fuente financiera para el año siguiente. Para el año siguiente. ¿No? Sí. Es decir, pero no es que... Si no, lo entendemos. Se movió de un más año o al menos, otro. Más o menos lo sí. entendemos. O yo Ahora, tengo una disponibilidad de apropiación lo que la y gente puedo no entiende ejecutarlo es, con una transferencia a una ejecución que puede eso más o terminar menos lo ejecutando. entendemos. Lo que muchos mortales no entendemos es por qué hay un exceso de recursos que pueden desviarse para otras cosas en educación cuando tenemos una escuela en proceso de construcción Que no se de termina. hace 7 años y no se termina. Y es un presupuesto relativamente insignificante en comparación con el monto global que se maneja. Y cosas como esa le estamos viendo. Una de las grandes dificultades que nosotros encontramos fue la cantidad de contratos hecho, mal hecho, pero ya eso lo sabemos. amañado, eso lo hemos debido. y se ha ido y se hizo una ley especial para resolver eso. y se han de 700 escuelas que estaban en esas condiciones, hay más de 400 que ya Sí, se pero ejecutaron. porcentaje Ahora alto. mismo estamos terminando unas 1.600 aulas iniciales, porque una de las cosas que debió de empezar el 4% era precisamente por la educación inicial, ¿no? Universalizar. Porque eso es lo que va a igualar a la gente que puede mandar su hijo a un maternal con las personas más vulnerables, ¿no? Fíjate que una de las cosas que nosotros no decimos mucho es que un niño que desayuna, come y tiene una merienda en la escuela, tiene una inversión del gobierno de 240 pesos diarios. Es decir, que una familia que tiene un hijo recibe unos 5.500 pesos en alimentación de su hijo. Si tiene 4, está recibiendo 22.000 pesos. Es decir, que hay 22.000 pesos en alimentación que esa familia, la que mandan la gente a la escuela, a sus hijos a la escuela, son 22.000 pesos mensuales de subsidio a la alimentación de esa familia, independientemente del programa de Aliméntate de Supérate. De otros. ¿No? Es decir, que hay que considerar. Suyo, tenemos que hacer una pausa. Pero... Y con el permiso de ustedes, damas y caballeros. Qué bien.